Hebreos 7, 11 al 19. Así dice la palabra de Dios, de nuestro vivo Dios, mis hermanos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Los hombres, a través de los años, han tenido diferentes utopías, o sea, proyectos, deseos, planes que se formulan las personas. Para ponerlo en términos muy sencillos, una utopía es lo que los niños muchas veces hacen cuando juegan. A mí me ha tocado escuchar la idea de un castillo ideal, con muchos pisos, y en donde no hay necesidad de pagar para conseguir lo que se necesita. El hombre ha construido diferentes ideales sobre lo que debería o no ser el mundo. Algunos todavía mantienen estos ideales a manera de simples imaginaciones. Otros las intentan cumplir o materializar esos sueños a través de proyectos concretos. Eso hizo o eso intentó hacer teóricamente uno de los hombres que probablemente más ha dañado la humanidad, como lo es Karl Marx, cuando al diseñar el estado ideal de lo que debería ser una población, un estado, dejó planes concretos que hasta el día de hoy vemos sus consecuencias. El hombre imagina todo esto porque de alguna manera, en lo profundo de su corazón, sabe que algo no anda bien en la humanidad. Hermanos, ese deseo de que las cosas sean diferentes, ese ideal de que todo fuera más entre nubes, demuestra que el hombre en lo interior sabe que las cosas no deberían ser como son. Pocos han abrazado esa
idea destructora del evolucionismo con todas sus consecuencias. Pues si realmente somos un montón de partículas que aleatoriamente están aquí por la mera suerte, ¿qué importa que las cosas sean como son? Comamos, bebamos, muramos y ya. Pero si todo tuvo un diseño original que se corrompió, eso hace más sentido al deseo en el corazón del hombre, porque las cosas sean mejores, sean diferentes. Ahora el problema es que el hombre ha apartado de sí la palabra de Dios, el consejo de Dios, y se han hecho sabios en sus propios razonamientos, y su necio corazón ha sido entenebrecido, y entonces las utopías, las imaginaciones que se crean sobre lo que debería ser el mundo, mucho está apartado radicalmente de la palabra de Dios. Así que el hombre yerra con sus imaginarios, con sus ilusiones, porque muchas veces estos contradicen crasamente la voluntad de Dios. Pero el hombre yerra no solo en el mal imaginario que posee, sino que yerra además en el medio por el cual se conseguiría. Pues los que pasan de la mera imaginación e intentan concretar sus pasos, establecen medios para lograrlo. Por ejemplo, ¿cuántos intentos no se han hecho en las sociedades para purgar la sociedad del mal a través de la educación? A través de una buena educación, la nación llegará a ser mejor. Otros, como Platón, imaginó el estado ideal dirigido por un hombre que podía ser político y rey, uno extraño y difícil de conseguir. Porque es difícil, decía él, que uno que es político no se corrompa por el poder y el deseo. Así que solo el filósofo que tiene bien puestos los pies sobre la tierra podría dirigir, pero aún así se corrompería en el camino. Ahí estuvo Marx. Eliminemos la propiedad privada en el aspecto industrial y hagamos de eso algo común. El hombre yerra no solo con las utopías que se forman, sino con los medios que establece para alcanzarlas. Mis hermanos, el texto que tenemos delante de nosotros corrige ambas cosas. Nos dice que sí, hay tal cosa como un estado ideal, sí lo hay. Y nos aclara la forma en la cual se alcanza. Y todo esto ocurre en medio de la discusión del apóstol con los hebreos, los cuales estaban anhelando un estado ideal, pero estaban buscando los medios equivocados para llegar u obtener ese estado ideal. ¿Y dónde se encuentra todo eso? En los versículos 11 al 19, los cuales contemplaremos hoy, aunque hoy no concluiremos, obviamente, lo que hicimos la semana pasada de terminar 10 versículos en el libro de Hebreos en una sola sentada, por decirlo así. Fue algo diferente debido a la naturaleza de esa narración,
pero ahora regresamos a nuestro paso más tranquilo. Y es que la mayoría de lo que hablaremos hoy se encuentra en el versículo 11, el cual puede leer conmigo cuando dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Veamos esta verdad sobre la perfección y cómo se alcanza a través de dos sencillos puntos en esta exposición. En primer lugar, reflexionemos sobre qué es la perfección, o sea, qué es ese estado ideal. Estado ideal que en las promesas de Dios deja de ser una utopía, porque la utopía por definición es algo que no se alcanza, y esta, sin embargo, es alcanzable, ha sido alcanzada y será alcanzada. Reflexionemos entonces en la perfección. Dice el versículo 11, pues si la perfección fuera por este medio, en vano se habla de este otro. Es la idea. Ahora, quiero que vean cómo el autor, experto en la retórica, encierra su tema claramente bajo este concepto de perfección. Vean el versículo 18 conmigo. Dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Versículo 19, pues nada perfeccionó la ley. Esto, déjenme darles una palabra. Esto se llama un englobar todo. Englobar todo. En la retórica esto se llama un inclusio, ¿sí? Un poner un tema claramente definido a través de palabras identificables desde el principio hasta el final. Y vean aquí, dice en el versículo 11, pues si la perfección es así, entonces no se hubiera hablado de esto. Y al final dice, porque la ley nada perfeccionó. El tema es entonces la perfección y quién es el que logra esa perfección. Ahora, ¿qué es perfección? Y aquí es donde nos metemos en problemas. ¿Qué es perfección en la mente del autor? No qué es perfección en el diccionario o qué es perfección para ti, sino qué es perfección para la mente del autor. Hermanos, ya nos topamos con esta palabra griega tiempo atrás. Por ejemplo, vayan conmigo a Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. Hebreos 2:10 está hablando de cómo Cristo tenía que padecer en el mundo para terminar siendo un sacerdote. Vean, porque convenía que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, vean, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Aquí perfeccionar es hacer completo, ¿sí? Capacitarlo en plenitud. No obstante, en nuestro texto, el tema no es tanto de algo que se hace completo. El concepto de perfección es un tanto distinto y esta palabra se repite más adelante. Por ejemplo, en el 10, en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. O sea, los completó, los libró de toda mancha para que no hubiese falla en ellos.
y pudieran presentarse ante Dios. Bueno, la idea de perfección en nuestro pasaje tiende más a este concepto. Vean ahora conmigo el 10:1, Hebreos 10:1. Mismo pasaje, Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hermanos, esta palabra perfección en Hebreos 10:1 y 10:14 está más en armonía con nuestro pasaje. Lo que está diciendo Hebreos 10:1 y 10:14 es que los sacrificios no pudieron hacer perfecto, hacer acepto, limpiar, santificar a la persona para que se pudiera acercar a Dios libremente. Bueno, esa es la idea que creo prevalece en Hebreos 7:11. Pero vean esto, hermanos. En Hebreos 10, la perfección parece ser algo individual. O sea, mi hermano, la ley no te perfeccionaba a ti para que te pudieras acercar a Dios. No te hacía apto, no te daba ni perdón de pecados, no te daba ni libertad del pecado, no te lavaba internamente. La ley no lo podía hacer. Entonces vean, podríamos decir que en Hebreos 10 la perfección es individual, es micro, es para particulares. Bueno, en Hebreos 7:11 creo que es el mismo concepto, pero aplicado macro, aplicado en grande. O sea, había una promesa de una perfección, de un estado ideal. Vean esto, hermanos. Había una promesa de un estado ideal, de una perfección. Pero el sistema levítico no lo lograría cumplir. Pensemos nuevamente en Adán. Otra vez nos encontramos meditando en Adán un poco. Adán, su estado micro, su estado particular de perfección, lo debía avanzar hasta que alcanzara toda la tierra. Pero falló, Adán tampoco. Bueno, Dios en su misericordia renueva una promesa, hermanos, y le dice a Abraham: yo te daré una tierra y una descendencia. Renueva la promesa a Dios. Y entonces instituye el sistema levítico y pone reyes y pone profetas. Pero dice el autor que nada del estado perfecto se consiguió a través del sistema levítico. Abran sus Biblias en Isaías para intentar bajar esto a la mente lo más claro posible. Isaías 65. Versículo 17. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria,
ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y su descendencia con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el lobo será el alimento de la serpiente. El polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni habrá mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Mis hermanos, creo que este es el concepto de perfección que está en la mente del autor en Hebreos capítulo 7. Dios había planeado la restauración de todas las cosas, pero todas las cosas no pudieron ser perfeccionadas por el antiguo pacto. ¿Por qué creo que este es el significado del texto? Regresemos a Hebreos 7, por favor. Hebreos 7. Una, porque el concepto en el versículo 11 es amplio, no se identifica inmediatamente solo sacrificios, sino se habla en general. Si la perfección deja el concepto en general, porque si hubiera añadido no se logró la perfección de los sacrificios, se hubiera limitado el concepto de perfección. Pero al dejarlo así de general, creo que implica todas las cosas. Pero en segundo lugar, versículo 19, pues nada perfeccionó la ley. Vean, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea, cuando Isaías 65 está hablando de este lugar bonito, donde el lobo va a estar con la oveja y no va a pasar nada, lo más hermoso del pasaje no es el lobo y la oveja, sino el acercamiento que Dios tendría con el pueblo. Dice, yo responderé antes de que pidan, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y eso es lo que tenemos en el versículo 19, por el cual, o sea, la perfección es lo que la ley no pudo hacer. Cristo hizo algo mejor, por lo cual nos acercamos a Dios. O sea que la perfección es ese estado ideal que Dios ha planeado para sus elegidos. Ok, ¿y en qué consiste? Concretamente, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus elementos? Bueno, creo que Romanos 14 es clave para esto. Vamos brevemente a Romanos 14. Dice, versículo 17, Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El estado perfecto, el estado ideal, el plan que Dios orquestó para sus elegidos consiste de justicia, de un lugar en donde la santidad va a reinar, donde no habrá más
acciones impías, acciones malvadas. Un lugar en donde habrá paz con Dios. Hermanos, esa es la perfección que está hablando el autor de Hebreos. La perfección es aquello que terminará acercándonos a Dios. Acercamiento a su presencia. Una mejor esperanza por la cual nos podremos acercar a Él. Un acercamiento libre a su presencia, como decía Isaías 65. Restauración entre las naciones. Hermanos, dice Efesios capítulo 2 y Colosenses que por la sangre de Cristo los pueblos enemigos serán reconciliados. Llegará un momento en donde el pueblo de Dios gozará de santidad. Habrá un mundo de santidad, de justicia, donde los pueblos se acercarán libremente a su Dios, donde las naciones ya no pelearán más, donde los rudimentos y los ayos terminarían. Abran sus Biblias en Gálatas capítulo 4. No solo implica un estado en general de perfección, sino una adoración perfeccionada. El estado ideal consiste de una adoración perfeccionada. Gálatas 4. Pero también digo, versículo 1, 4:1. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Vean, el estado de perfección también consistía de un momento en donde todas esas antiguas formas de adorar terminarían, mis hermanos. La adoración a Dios en el antiguo pacto fue real, pero también tenemos que decir, la ley ceremonial fue un ayo. ¿Y saben qué es un ayo? Aquel que se dedica a instruir a los niños y que es duro con ellos. Agustín se dice que tuvo un ayo tan difícil, un maestro tan difícil, que por lo tanto dejó de interesarse por el griego y el hebreo. Los ayos es aquellos que nos deberían mantener en cintura, y eso es lo que dice el autor que hizo la ley en el antiguo pacto. Llegaría un momento en que esa adoración cesaría y ahora adoraríamos en espíritu y en verdad. En eso consiste, en una adoración más libre, en una adoración más pura. Dejar las sombras para comenzar a vivir en las promesas. Una restauración absoluta de todas las cosas. Hermano, ¿te puedes imaginar este mundo? Un retorno a Edén. Me equivoco. Un retorno a un mejor Edén. A un lugar en donde no habrá injusticia, donde reinará la santidad, donde no habrá pecado, en donde no habrá maldad, en donde no habrá más llanto, en donde Dios se paseará entre su pueblo, en donde los hombres se acercarán a Él. Y por más grande que sea su majestad, le podremos llamar Padre y regocijarnos en Él. Y me mostró la ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal.
Esa es la perfección de la que habla el autor de Hebreos. La perfección que Dios planeó. Pero hermanos, esta perfección ya ha comenzado a estar en vigor en nosotros. ¿Han leído ese texto de Pablo? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O como dice el apóstol Pablo, el mundo pasa, o mejor traducido, el mundo está pasando y sus deseos. La nueva creación ya está en vigor entre nosotros. Porque ahora ya podemos gozar de paz con Dios, ya podemos gozar de santidad, ya podemos gozar de acercarnos a su trono, ya podemos gozar de una adoración más pura y menos cargada, ya podemos gozar de restauración de naciones. Y aquí tienen paganos reunidos que de otro modo estaríamos quizá peleados, unidos por el mismo Padre a través del mismo Espíritu. Ahora, todo esto para explicar qué es el concepto de perfección en Hebreos 7. Regresemos a Hebreos 7. Porque la perfección fuera. Ya vimos qué es la perfección. Ahora veamos el medio por el cual se consigue la perfección. Hermanos, y esto tiene mucha enseñanza para nosotros. ¿Cómo se ha logrado y cómo se logrará ese estado ideal? Ese estado de perfección. Lo que he hablado en este momento solo era el aspecto introductorio para que entendamos lo que estaba en la mente del autor. Ahora vayamos al argumento. ¿Cuál es el argumento? Es por medio de Jesucristo que el estado de perfección se ha logrado. Hermanos, vean esto, recuerden. Está escribiendo el apóstol a un pueblo cristiano que está siendo tentado en regresar al antiguo pacto porque la vida cristiana les está costando cada vez más y están considerando regresar al antiguo pacto. Y ahora el apóstol les va a decir, ¿pero qué se encuentran haciendo? ¿Cómo piensan que ustedes estarán en un mejor estado si abandonan a Cristo? Si es solo por medio de Jesucristo que la perfección ha llegado. ¿Y cuál es su argumento? Lean conmigo otra vez el versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dejemos por un lado el paréntesis y saltemos hasta el final de paréntesis. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Hermanos, qué potente es el argumento del apóstol. Vean lo que está haciendo. Está trabajando en su lógica. Y les está diciendo algo así, a ver. Ustedes recuerdan que estaba el sacerdocio levítico en funcionamiento cuando David vivió. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, cuando el sacerdocio levítico estaba en pleno funcionamiento, se profetizó que vendría un sacerdote según el orden de Melquisedec. A ver, judíos, hebreos,
Presten atención. ¿Por qué cuando el sacerdocio levítico estaba en su pleno funcionamiento, en su plena gloria, por qué ahí se habla de un mejor sacerdocio, de otro sacerdocio que sería impuesto? ¿No es acaso porque el sacerdocio levítico nunca iba a poder llegar o llevar a las cosas al estado ideal, y por eso, incluso mientras vivía en su mejor momento, ya se profetizaba otro? Ese es el argumento. Si la perfección fuera a venir por el sacerdocio levítico, sería innecesario la profecía de otro sacerdocio. Bueno, se profetizó otro sacerdocio. Esto quiere decir, porque el sacerdocio levítico nunca pudo ni podrá llevar el estado que Dios ha planeado. Nunca alcanzará la perfección. Mis hermanos, vean esto. No es solamente que le faltó tiempo a Israel u oportunidades para que el sacerdocio levítico llevara las cosas al estado perfecto. No, el punto es, debido al tipo de naturaleza que es ese sacerdocio, se encontraba limitado siempre, se encontraba totalmente limitado para llevar las cosas a la perfección. Vean conmigo el versículo 18, Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Jamás, ni por más tiempo que tuviera, hubiera podido el sacerdocio levítico llevar las cosas a perfección. Porque imagínense, hermanos, cuando la mente está siendo atacada, cuando el pecado nos está agobiando, cuando estamos siendo tentados con cosas, nuestra mente justifica nuestro pecado todo el tiempo. Y siempre somos nosotros los justos y los buenos. Entonces, imagínense aquí cómo hubiera pensado un piadoso hebreo, que estaba pensando alejarse de Dios. Estaba diciendo del camino de Jesús. Estaba diciendo, bueno, es que no le dieron suficientes oportunidades al sacerdocio levítico. Pero yo creo que si ahora le echamos ganas, lo podemos sacar adelante. Entonces, vamos a darle una segunda oportunidad, porque deben saber que mientras se escribe la epístola de los Hebreos, el templo estaba en funcionamiento. Y ellos estaban diciendo, regresemos a esa antigua manera, antigua forma. ¿Cuál es el punto del autor? No es que le faltó tiempo, no es que le faltó oportunidades. Si se le dieran oportunidades para siempre y el tiempo que quisieran, jamás podrían llegar a la perfección, porque el tipo de naturaleza del sacerdocio levítico lo hace incapaz. Y aquí es donde viene el contraste con el sacerdocio levítico versus el sacerdocio de Cristo. Y hermanos, ya deseo que llegue el próximo domingo para exponer eso, porque ahora no podré exponer nada, pero es glorioso ver la contraposición. El sacerdocio levítico era ineficaz. El sacerdocio levítico era débil. Pero se dice aquí que hubo uno que se levantó para tomar el sacerdocio, que es según el orden de Melquisedec, que no tiene principio de días ni fin de días. Uno que vive para siempre, uno que no tiene pecado, uno que no muere, uno que no posee debilidad, uno que puede cargar mucho sobre sus hombros. El sacerdocio de Cristo es de otro tipo, de otra categoría. Cristo no es otro sacerdote en medio de los sacerdotes levíticos. Él es de otra naturaleza. El sacerdocio levítico era temporal. El sacerdocio levítico funcionó por un tiempo, pero a nadie perfeccionó el sacerdocio levítico.
Hermanos, ¿por quién fue salvo Abraham? ¿Por quién fue salvo David? ¿Por quién fue salvo Moisés? Fueron salvos en medio de la administración mosaica, a través de ver los tipos y señales del sacerdocio levítico. Pero su fe estaba puesta en el que podría perfeccionarlos, en Cristo Jesús. El pacto mosaico no salvó a nadie. La obra de los levitas no salvó a nadie. La sangre de los corderos no salvó a nadie. El único que puede llevar a perfección al hombre pecador, que lo puede llevar a santidad, a perdón de pecados, al pecador y al cosmos, a su estado ideal, es Jesucristo. Consumado es. Cuando dijo estas palabras, dijo esto en otra forma. Israel, lo que esperabas se ha cumplido. Israel, lo que los levitas no pudieron lograr, yo puedo gritar: consumado es. Lo que se demandaba para agradar al Padre está terminado. Lo que se demandaba para abrir las puertas de los cielos nuevos y la tierra nueva está concluido. Lo que se demandaba para hacer santo al pecador en espíritu y en verdad está realizado. Las sombras se han esfumado. Dejemos de adorar bajo esos rudimentos. Es tiempo de adorar en espíritu y en verdad. Hermanos, lo que en otras palabras estaba diciendo: yo soy el cumplimiento de todas las cosas. Ustedes, Israel vio pasar patriarca tras patriarca, libertador tras libertador, juez tras juez, profeta tras profeta, rey tras rey, sacerdote tras sacerdote. ¿Pueden imaginar lo que sentía Israel, por ejemplo, cuando murió Samuel? Aunque con Saúl también hicieron lamentación, pero recordemos más bien a Samuel. O cuando murió Aarón. ¿Se acuerdan de la lamentación que hizo el pueblo cuando murió Aarón? ¿Por qué? Este gran sacerdote ha muerto. Ahora, ¿quién podrá sustituirlo? ¿Quién podrá llevar esa pesada carga? Y llegaba otro, pero moría. Y llegaba otro, pero moría, para hacer notorio a Israel que la perfección, que el perdón de Dios, que la paz con Dios, que la promesa de tierra y cielos nuevos jamás llegaría por medio de la carne. Jamás llegaría por la descendencia humana. Esto se lograría solo por el Dios encarnado. Mis hermanos, llevemos esto a aplicación, exhortación y consolación. Primero, hablándote a ti, querido amigo, ¿te gustaría gozar de las bendiciones de la perfección? He dicho que no hemos llegado a la perfección final. Pablo dice, ¿no es cierto? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está delante, prosigo adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero aunque no está la plenitud, ya están en operación los principios de perfección que hemos mencionado. ¿Te gustaría tener paz con Dios? ¿Te gustaría volver a caminar dejando de estar encorvado? ¿A qué voy? Vean esto, hermanos. Recuerdan que nuestro Señor Jesucristo hizo milagros. Por ejemplo, había una señora que estaba totalmente lastimada de su espalda y doblada.
Y Jesús va y la sana. Hermanos, además de mostrarnos el poder de Cristo, el pasaje tiene otra intención además de esa. ¿Cuál? Vean esto. Lo que Satanás trajo a destrucción, a derrumbe, Cristo lo vino a recrear. Varios de los milagros de Cristo, lo que nos están anticipando es: yo soy el creador de la nueva creación. Allí estaba la mujer con el flujo de sangre, flujo que no le permitía acercarse al templo, ni siquiera al pórtico, porque estaba inmunda. Pero Cristo la sana, digamos, la recrea. ¿Para qué? Para que pudiera acercarse nuevamente a su Creador. ¿Te gustaría gozar del perdón de los pecados, de la santidad y justicia, de poder ser librado de los pecados, de poder ser librado de eso que te ata a pecar contra el Señor? ¿Te gustaría poder ser librado de esa esclavitud? ¿O poder acercarse al trono de la gracia para pedir ayuda y misericordia? ¿Sabe esto? La perfección no se consigue por un mero ritualismo, una mera religión, unas cuantas buenas obras. Ese estado de poder tener paz con Dios solo lo ha conseguido Jesucristo, y los que a Él se acercan lo pueden obtener. Pero la perfección no viene por Él, por la carne. Mi amigo, cree en el Señor Jesucristo y goza de las bendiciones de la vida venidera. Pero mis hermanos, esto tiene algo que decirnos a nosotros. En primer lugar, debe traernos entendimiento y recordarnos que si hoy podemos gozar paz con Dios, si hoy podemos gozar perdón de pecados, es solo porque Cristo lo ha conseguido, mis queridos hermanos. Es porque Él trajo la perfección. Nada en nosotros puede agradar a Dios. Ha sido por gracia, no por obras. En segundo lugar, hermanos, pongan sus ojos en que las perfecciones que ahora gozamos en parte, como meditábamos en 1 de Reyes 5, se gozarán en plenitud. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él traerá la perfección a su pueblo cuando venga por Él. Pon tus ojos en eso. ¿Cuántas cosas hoy vemos imperfectas? Nuestro mismo gozo es imperfecto. Nuestro caminar en santidad es imperfecto. Pero hermanos, incluso algunas cosas como nuestros malestares testifican de nuestra imperfección. Hermanos, el mundo que está en tantas tinieblas testifica que no hemos llegado. Pon tus ojos más allá de este mundo. Levanta la vista, mi hermano, y recuerda que Cristo ha traído perfección, y que aunque el sistema levítico no lo pudo lograr, Cristo sí lo ha hecho.
Pero esto nos lleva a una tercera conclusión y penúltima. Así como la perfección fue inicialmente traída por medio de Dios en Cristo Jesús, así también la perfección de este mundo vendrá por medio de Dios y no por aparatos carnales. Mis hermanos, hoy en día veo muchas personas en el internet que tienen deseo de arreglar este mundo y volver a este mundo a un mejor estado. Pero el problema es que muchos de estos movimientos es a través de acciones sociales, transformación educativa, esperanza en políticos o en gurús culturales, en la que muchos cristianos están poniendo su esperanza. Somos llamados a ser sal de la tierra por medio de vivir nuestro cristianismo y así afectaremos positivamente nuestra sociedad. Pero la perfección, el estado ideal del que hemos hablado, solo vendrá por el Señor Jesucristo cuando venga en gloria. Creo que la iglesia tendrá tiempos de prosperidad y los ha tenido, pero también creo que las tinieblas se acercan y no debemos dejar de perder nuestra esperanza en Cristo. Y una cosa más, rechacemos toda doctrina que rebaje el valor de la obra de Cristo. El apóstol está llamando a los hebreos a que no caigan en el engaño de que podemos llegar al estado ideal regresando al antiguo pacto. Toda doctrina que intente quitar de Cristo esta preeminencia que es Él y solo Él, por medio del cual la perfección llega, debe ser rechazada. Mis hermanos, cuán erróneo es entonces pensar que habrá más adelante un momento en donde se va a reconstruir el templo nuevamente para regresar a los sacrificios del antiguo pacto. Algunos creen que se va a restaurar. Pero vean esto, el apóstol está diciendo, es que eso no tenía más que un propósito temporal. El único que es eterno, el único sacerdocio que perdura es el de Jesucristo. Mis hermanos, que nada quite sus ojos de aquel que nos ha perfeccionado y que traerá a este mundo a completa perfección. Alabemos a Cristo por su consumada obra y porque en su gracia nos ha hecho partícipes de esta.